La atención. Para poder abordar el tema de la atención, tenemos que en principio estudiar las definiciones que han sido aportadas por diferentes autores, entre las que tenemos del año 1980 de William James en su libro Principios de la Psicología, en que se esboza lo siguiente. La atención es tomar posesión de la mente, en una forma vívida y clara, de uno de los muchos posibles objetos o formas de pensamiento presentados en forma simultánea. La focalización y la concentración de la conciencia son parte de su esencia. Implican hacer a un lado cosas para poder manejar otras eficientemente. De esta forma, se puede inferir, según la afirmación anterior, que se trata de un proceso paralelo, donde se selecciona una porción de información de este sinnúmero de estímulos presentes en un momento determinado, pero nos dice que estar al tanto de esta selección forma parte de ella. Continuando con las definiciones, encontramos a De Vega en 1984, donde nos plantea la atención como un sistema de capacidad limitada que realiza operaciones de selección de la información y cuya disponibilidad o estado de alerta fluctúa considerablemente. Transcurridos 94 años, aún se mantiene la afirmación de William James de que la atención se trata de un proceso de carácter selectivo. De Vega amplía su concepto agregando de que es de capacidad limitada y que la disponibilidad de la información fluctúa, es decir, que puede variar la atención de un estímulo, retirándoselo a otro de forma arbitraria. Para el 2000, Ballesteros nos plantea la atención como un proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta, que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Ballesteros retoma algunas cualidades mencionadas por James y De Vega, pero a su vez desarrolla constructos como recursos mentales, continuando la idea de que son limitados, es decir, la cantidad de información en la que nos podemos centrar de un momento determinado, por lo que son asignados a un estímulo de mayor importancia, luego de que estos sean valorados entre las diversas opciones. También hace referencia al estado de observación y de alerta, siendo estos primordiales para la especie, y nos asegurará una mayor supervivencia y adaptabilidad al medio. Kemper, para el 2010, plantea que la atención es el medio por el cual se procesa de manera activa una fracción limitada de la enorme cantidad de información que tenemos por medio de los sentidos, de nuestros recuerdos almacenados y otros procesos cognitivos. Por lo tanto, la atención nos permite, a través de diferentes mecanismos, direccionar de forma eficiente el uso de los recursos mentales limitados, para poder facilitar diferentes procesos cognitivos. Donde asignaremos mayores recursos, será mayor la atención. Por lo tanto, mayor memoria en comparación a los estímulos que se le prestó menos atención. Los procesos atencionales conscientes resaltan por los sentimientos de estar al tanto del contenido de la misma. Otros autores, como Duncan, Mother, Posner y Fernández, 1999, Rao y Ward, 2003, incluyen procesos conscientes como inconscientes. La porción de información que no es consciente continúa disponible para algunos procesos cognitivos, es decir, podemos sentir, percibir, incluso responder a muchos estímulos que nunca entraron en la conciencia, por lo que esta información se encuentra en un nivel preconsciente. En este nivel, por ejemplo, se contienen recuerdos que no son utilizados en un periodo determinado, por ejemplo, cuál fue la cena de la noche anterior o una dirección. Seguramente no se está constantemente al tanto de ello, pero sí puede ser recuperado de ser necesario y a pasar a ser consciente. Entre las principales funciones de la atención, cabe destacar que ayuda a monitorear la interacción entre el organismo y el ambiente, siendo esta una función adaptativa. Además, ayuda a relacionar el pasado con el presente, es decir, los recuerdos y las nuevas sensaciones, permitiendo la fluidez de la experiencia. Facilita el control y planteamiento de las acciones futuras. Sensaciones, recuerdos y procesos de pensamiento actúan como medio para el proceso de atención y este será controlado o automático y conducirá a la acción.
Procesos automáticos y procesos controlados. La atención puede ser dada a través del control consciente o no. Los procesos que no incluyen control consciente son automáticos, y estos por lo general son operaciones rutinarias que se realizan sin estar al tanto de ser ejecutadas, por lo que no requieren gran esfuerzo o intención. Asimismo, puede llevarse a cabo procesos en paralelo, donde múltiples procesos automáticos se realizan simultáneamente con rapidez, sin una secuencia específica. Los procesos inconscientes se iniciaron como altamente controlados, que tras la práctica se automatizaron. Por ejemplo, conductas muy rutinarias como conducir por la misma vía en condiciones parecidas, manejar bicicleta, aprender un idioma, leer, incluso realizar operaciones aritméticas, entre muchas otras. Estas conductas pueden verse afectadas nuevamente por el control consciente. Por ejemplo, se dificulta la tarea de manejar bicicleta si monitoreas cada uno de los movimientos, o al conducir, encontrar un imprevisto en la vía. A diferencia de los procesos automáticos, los controlados requieren control consciente. Estos demandan mayor gasto de recursos atencionales, ya que se realizan bajo una secuencia y necesitan más tiempo y esfuerzo en comparación a los procesos automáticos, como por ejemplo, aprender cualquier actividad que sea novedosa, un baile, armar un rompecabezas o incluso un cubo problema. Los procesos controlados y los procesos automáticos se diferencian por sus características. La cantidad de esfuerzo intencional para los procesos automáticos es mucho mayor que para los procesos automáticos, dado que ésta requiere escasa intención o esfuerzo. El grado de conciencia para los procesos controlados requiere una plena conciencia, es decir, estar al tanto de que son realizados, mientras que los procesos automáticos ocurren fuera de la conciencia, aunque algunos procesos automáticos pueden ser o estar disponibles para ella. El uso de los recursos atencionales. Para los procesos controlados consumen muchos recursos atencionales, mientras que para los automáticos consumen insignificantes recursos atencionales. El tipo de procesamiento. Para los procesos controlados es serial, es decir, un paso a la vez, mientras que para los procesos automáticos es paralelo. Ocurre simultáneamente sin un orden específico. La velocidad. Lleva relativamente mucho tiempo para los procesos controlados, mientras que para los procesos automáticos es relativamente rápido. La novedad de las tareas para las tareas controladas debe ser bastante novedoso o variable, mientras que para los procesos automáticos, tareas conocidas o muy prácticas con características estables. El nivel de procesamiento para las tareas controladas tiene un nivel de procesamiento relativamente elevado, mientras que para los procesos automáticos es relativamente bajo de procesamiento cognitivo. La dificultad de las tareas. Para las tareas controladas, las tareas suelen ser difíciles, mientras que para los procesos automáticos regularmente son tareas sencillas, pero con la práctica suficiente, incluso las tareas relativamente complejas pueden automatizarse. La práctica suficiente de muchos procesamientos rutinarios y relativamente estables pueden automatizarse, de modo de que los procesos altamente controlados pueden volverse automáticos, de su forma parcial o incluso total. Por supuesto, la cantidad de práctica requerida para la automatización aumenta de manera notable para las tareas muy complejas. Por lo que se sugiere una continuidad entre los procesos automáticos y controlados. Aunque algunos procesos preconscientes no pueden llevarse a la conciencia, otros automáticos pueden controlarse intencionalmente y llevarse a la conciencia, pero por lo general no es necesario, como por ejemplo la respiración. Boschner y Snyder, 1975. Efectivamente, muchas tareas comienzan como procesos muy controlados y tras la práctica se automatizan hasta que se modifican las condiciones y vuelven a requerir control. Fenómenos atencionales, habituación y adaptación. A medida de que se es expuesto a un estímulo constantemente y de forma gradual hasta acostumbrarse, esto ocasionará que le prestemos menos atención al mismo. Esto se le conoce como el fenómeno de habituación. Para deshabituar un estímulo,
Este debe sufrir un cambio en las características que nos obligue a prestarle atención nuevamente. Tanto la habituación como la deshabituación ocurren automáticamente, ya que comúnmente no requieren control consciente, aunque podemos hacerlo consciente en caso de requerir un poco más de esfuerzo. La habituación se ve influenciada por la variación interna del estímulo y la activación subjetiva, por lo que es más relevante cuán cambiante es el estímulo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ruido del tráfico o del televisor en comparación al ruido del ventilador. Las características del sonido del ventilador son estables, mientras que el televisor es constantemente cambiante, por lo que dificulta la habituación del mismo. A nivel fisiológico, podemos medir la habituación en el grado de excitación, sensibilidad y disposición para una acción desde una línea base, y esto se le conoce como activación. La activación puede medirse en términos de la tasa cardíaca, la presión sanguínea, los patrones electroencefálicos, entre otros índices fisiológicos. Estas mediciones permiten detectar los cambios en personas que no pueden reportar verbalmente, por ejemplo, niños o personas en coma. Por lo tanto, podemos decir que a mayor activación, más novedoso es el estímulo, mientras más familiar, menor activación. La disminución de la atención, producto de la adaptación sensorial, no tiene control consciente. Más bien, esto ocurre afectando el órgano sensorial y no el cerebro, pero puede tener conciencia ante un estímulo al que la disminución de atención había sido por habituación. Por ejemplo, no podemos obligar nuestras pupilas a no adaptarse a los cambios de iluminación, aunque hayan sido expuestos en sucesivas oportunidades. La adaptación como la habituación se diferencian en que la adaptación no es accesible al control consciente, se relaciona estrechamente con la intensidad del estímulo y no se relaciona con la cantidad de duración o lo reciente en las exposiciones previas. En cuanto a la habituación, es accesible al control consciente, no relaciona muy estrechamente con la intensidad del estímulo, pero sí se relaciona con la cantidad, duración y lo reciente en las exposiciones previas. Por lo que hasta ahora podemos decir que la atención selecciona los estímulos que le sean relevantes e ignora aquellos que no contribuyan a su supervivencia, adaptación de su comportamiento a las exigencias del entorno. Actúa como un medio para dirigir los limitados recursos mentales y así dar una respuesta rápida y precisa, aunque también puede repartirlos entre dos o más tareas. Tipos de atención. Vigilancia. La vigilancia se refiere a la capacidad de la persona para atender un campo de estimulación por un periodo prolongado durante el cual trata de detectar la aparición de un determinado estímulo objetivo de interés. Cuando realiza la vigilancia, el individuo espera atento a detectar el estímulo señal que puede aparecer en un momento desconocido. Por lo general, la vigilancia es necesaria en escenarios en que un estímulo dado ocurre muy rara vez, pero requiere atención inmediata tan pronto ocurra. Los militares que están al pendiente de un ataque sorpresa están involucrados en una tarea de vigilancia de alto riesgo. En un estudio, los participantes observaban una pantalla parecida a la cara de un reloj. El minutero de reloj se movía en pasos continuos, pero de vez en cuando daba un paso doble. La tarea de los participantes era presionar un botón tan pronto como fuera posible después de observar un paso doble. El desempeño de los participantes empezó a mostrar un deterioro considerable después de apenas media hora de observación. De hecho, después de media hora los participantes omitían casi una cuarta parte de los pasos dobles. Al parecer, los decrementos en la vigilancia no son un resultado principal de la menor sensibilidad de los participantes. Se debe más bien al aumento de sus dudas acerca de sus observaciones percibidas. Para relacionar estos hallazgos con la teoría de atención de señales, parece que con el paso del tiempo los participantes se muestran menos dispuestos a correr el riesgo de reportar falsas alarmas. Se equivocan más bien al no informar la presencia del estímulo señal cuando no están seguros de haberlo detectado, por lo que muestran tasas más altas de omisiones. El entrenamiento puede ayudar a incrementar la vigilancia.
pero en las tareas que requieren una vigilancia sostenida, la fatiga entorpece el desempeño. De modo que para mejorar la detención de señales pueden haber sustitutos que los periodos frecuentes de descanso. Los procesos de atención que rigen la detención de señales también parecen ser muy localizados y reciben una fuerte influencia de las expectativas. Por consiguiente, al parecer estamos predispuestos a advertir la aparición repentina de los estímulos en nuestro campo visual. Podríamos especular acerca de la ventaja adaptativa que esta característica de la atención pudo haber ofrecido a nuestros ancestros cazadores y recolectores. Es de suponer que necesitaban evitar a varios depredadores y que también atrapar a diversas presas. Se observa una mayor vigilancia en los casos en que se emplean estímulos emocionales. La amígdala desempeña un papel fundamental en el reconocimiento de dichos estímulos, de ahí a que parezca ser una importante estructura cerebral en la regulación de la vigilancia. Las neuronas noradrenérgicas son importantes para la vigilia y atención. La vigilancia es de extrema importancia en la prevención de diversos tipos de ataques terroristas. Por ejemplo, en los aeropuertos se pide repetidamente a los viajeros que estén atentos a los equipajes desatendidos que podrían contener explosivos. Dado que los equipajes son tan comunes en los aeropuertos, es difícil descubrir maletas desatendidas que no pertenezcan a nadie. De igual modo, en muchos países se pide a los peatones que vigilen los carros o camionetas que parezcan haber sido abandonados o estacionados en lugares extraños porque podrían contener explosivos que pueden detonarse a distancia. En el mundo actual, el costo de una falla en la vigilancia puede ser una gran pérdida de vidas y de propiedades. Búsqueda. En concreto, la búsqueda supone el escudriñamiento del ambiente en aras de localizar ciertas características, tratar activamente de encontrar algo que no se sabe con certeza dónde aparecerá. En tanto que la vigilancia supone una espera pasiva que aparezca el estímulo señal, la búsqueda implica un rastreo activo y habilidoso de un objetivo. Los distractores son estímulos no objetivos que desvían la atención del estímulo objetivo. Y en el caso de la búsqueda, las falsas alarmas por lo general surgen cuando nos encontramos con incontables distractores mientras buscamos el estímulo objetivo. Por ejemplo, considere la búsqueda de un producto en el supermercado. Nos encontramos a menudo con muchos productos distractores parecidos al que queremos encontrar. Los diseñadores de paquetes aprovechan la eficacia de los distractores cuando crean las envolturas para los productos. La atención selectiva es la capacidad que se posee de detectar el estímulo objetivo e ignorar el resto a fin de procesar mejor la información. Pues en los mecanismos de atención selectiva hay algunas teorías cognitivas que pueden ser de interés, dentro de ellas las teorías del filtro y cuello de botella con sus respectivos modelos. El primero que explicaremos será el modelo de Brodmann, que propone que múltiples canales en la entrada sensorial llegan al filtro atencional, el cual solo permite que pase un canal de información sensorial para alcanzar el proceso de percepción. Este modelo asigna significados a las sensaciones, y además del estímulo objetivo, otros con características sensoriales distintas pueden pasar al sistema atencional. Ejemplo de ello puede ser el volumen y el tono. El modelo del filtro selectivo de Morais sugiere que el filtro selectivo bloquea la mayor parte de la información a nivel sensorial, pero algunos mensajes muy destacados y con importancia personal son tan poderosos que cruzan los mecanismos de filtrado. Luego, el modelo de filtro selectivo de Treisman propone que el mecanismo de filtro simplemente atenúa estímulos distintos al objetivo, es decir, que debilita la fuerza de los estímulos distractores. Y este mecanismo implica 3 etapas. La primera etapa, se analizan las propiedades de los estímulos de forma previa a la atención. El estímulo o los estímulos con las propiedades del objetivo de interés pasan a la siguiente etapa y los estímulos que no las poseen pasan como una versión debilitada. En la segunda etapa se analiza si el determinado estímulo sigue un patrón de ser así, continúa la siguiente fase y los demás pasan de forma debilitada. Y por último, en la tercera se concentra en la atención la información que logró llegar hasta ella y se evalúa en secuencia de los mensajes entrantes y se les asigna significados apropiados a los estímulos seleccionados.
Por último está el modelo de Deunt de filtro tardío, que propone que el filtro selectivo no se localice en la acción sensorial, sino después de un proceso perceptual y conceptual. ¿La atención es una función de todo el cerebro o es una función de módulos diferenciados del cerebro que regulan la atención? De acuerdo con el psicólogo Michael Posner, el sistema atencional del cerebro no es una propiedad de una única área del cerebro ni de todo el cerebro. En términos generales, el detalle neuroanatomofisiológico de la atención estaría integrado por componentes perceptivos, motores, límbicos o motivacionales, registrándose en el sistema reticular activador ascendente y descendente, también denominado SARA por sus siglas en inglés. La formación reticular es una red difusa de neuronas procedentes del tallo cerebral. En ella, los estímulos sensoriales de todo tipo son registrados y analizados, y esto modula la actividad de otras áreas del cerebro. El sistema activador reticular incluye la formación reticular y su extensión talámica. Todos los sistemas sensoriales tienen fibras que alimentan este sistema, que aparentemente filtra los estímulos entrantes y discrimina lo importante de lo que no lo es. El SARA es la parte del encéfalo encargado de los ciclos de sueño y vigilia. Está conformado por un conjunto de neuronas de gran tamaño y con una carga eléctrica más alta que las demás células, hasta 150 microvolts, que disparan en forma cíclica, de 40 a 70 veces por minuto. Se puede decir, por analogía, que el SARA es la planta eléctrica del sistema nervioso central y por ende del cuerpo humano, ya que todos los órganos reciben directa o indirectamente una actividad eléctrica neural que los mantiene activos. Dicha actividad eléctrica se puede detectar en registros de electroencefalograma. Como se puede apreciar en esta imagen, el SARA está situado a lo largo del centro del tallo encefálico, emergiendo a ambos hemisferios cerebrales, en los cuales se dispersan hasta alcanzar varias estructuras anatómicas, las cuales son corteza cerebral, el tálamo, el cerebelo y la médula espinal para el sistema piramidal, especialmente el tono muscular. Tálamo. Es el principal centro de conexión entre el tallo cerebral y los centros cerebrales superiores. Los impulsos aferentes que van a las áreas correspondientes a la visión, la audición y la somestesia constituyen el sistema específico de proyección talámica, destinado a lograr efectos corticales más ampliamente dispersos, incluyendo las áreas de proyección sensitiva, y puede intervenir a favor de la atención prestada a una determinada modalidad sensorial. Sistema límbico. Consiste en una red de neuronas que conectan el hipotálamo con la corteza cerebral y también con otras estructuras. Es el circuito por el cual los impulsos y las emociones se traducen en acciones complejas. Es también un circuito principal en la consolidación de la memoria. Las estructuras del sistema límbico son filogenéticamente primitivas. Ganglios basales, sistema estriado. Consiste en dos masas nucleares situadas profundamente en la base de los hemisferios cerebrales, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que está compuesto por el putamen y el globo pálido. Los ganglios basales se asocian con movimientos voluntarios, realizados de forma principalmente inconsciente, esto es, aquellos que involucran al cuerpo entero en tareas rutinarias o cotidianas. Córtex parietal y prefrontal. La función principal del lóbulo parietal es la interpretación de la posición del cuerpo de acuerdo con los objetos a su alrededor. El córtex prefrontal es la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro y se ubica frente a las áreas motoras y premotoras. Esta región cerebral está involucrada en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos, en la expresión de la personalidad, en los procesos de toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social. Posner y Rothbard realizaron una revisión de estudios de neuroimagenología en el área de la atención. Lo que al principio parecía un patrón poco claro de activación puede organizarse de manera eficiente en áreas asociadas con las tres funciones secundarias de la atención, definidas por los autores como alerta, orientación y atención ejecutiva. Los investigadores organizaron los hallazgos para describir cada una de esas funciones en términos de las áreas cerebrales involucradas, los neurotransmisores que modulan los cambios y los resultados de las disfunciones dentro de ese sistema. Steinberg lo explica brevemente. Alerta. La alerta se define como estar preparado para atender algún evento que se avecina.
Incluye mantener el estado de alerta necesario cuando se requiere que el sujeto responda a estímulos de aparición infrecuente y también el proceso de llegar a ese estado de preparación. Las áreas cerebrales que participan en la alerta son la articulación parietal superior, la parietal temporal, el campo frontal del ojo y el colículo superior. El hemisferio derecho parece dominar en el mantenimiento del estado de alerta. El neurotransmisor que modula la alerta es la acetilcolina. La disfunción en el sistema de alerta se relaciona con cambios atencionales relacionados con el envejecimiento y con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Orientación. Esta se define como la selección de los estímulos a los que se va a atender. Corresponde a la atención selectiva. Las áreas cerebrales implicadas en la función de orientación son locus coeruleus, la corteza frontal derecha y la corteza parietal. El neurotransmisor que modula la orientación es la norepinefrina. La disfunción dentro de ese sistema se relaciona con el autismo. Atención ejecutiva. La atención ejecutiva interviene en situaciones que implican planificación, toma de decisiones, detección de errores, respuesta a eventos nuevos e inhibición de acciones automáticas. La atención ejecutiva se vivencia como la capacidad de controlar nuestros procesos cognitivos. Incluye procesos para monitorear y resolver conflictos que surgen entre procesos internos. Esos procesos internos abarcan pensamientos, sentimientos y respuestas. Corresponde a una clase de atención selectiva y demanda gran parte de los recursos atencionales. Las áreas del cerebro que participan en este último proceso atencional de orden superior son el córtex prefrontal, el cingulado anterior, es la estructura que nos permite mantener la atención, el núcleo lateral ventral del tálamo y los ganglios basales. Trabaja con la información enviada desde el sistema atencional posterior. El neurotransmisor más involucrado en este proceso de atención ejecutiva es la dopamina. La disfunción dentro de este sistema se asocia con la enfermedad de Alzheimer, el trastorno limítrofe de personalidad y la esquizofrenia. Otras investigaciones. Eric Kandel e Irving Kupferman sostienen que la atención a un estímulo afecta la actividad de células nerviosas individuales del córtex parietal posterior, cuando este estímulo está en movimiento constante y es seguido visualmente. En un estudio se examinó en primates conscientes la respuesta de células a un punto de luz. Las células del córtex parietal posterior respondieron más intensamente cuando el animal mantenía al punto de luz que cuando no le prestaba atención. El disparo de las células de la región parietal posterior no solo aumenta en respuesta a un objeto de interés, sino que también se atenúa en respuesta a objetos a los que no se presta atención. Estos resultados son coherentes con la idea de que el córtex parietal posterior es responsable de la atención a la manipulación de objetos en el espacio. Otros investigadores en el área de la atención estudian aspectos fisiológicos de los procesos atencionales a un nivel global de análisis. Por ejemplo, puede observarse una activación general por medio de respuestas como la dilatación pupilar, los cambios en el sistema nervioso autónomo y patrones distintivos en el electroencefalograma. Ok, ahora les vamos a hablar acerca de las alteraciones en la atención. Ya anteriormente habíamos comentado un poco sobre las alteraciones, pero vamos a estructurarlo de una mejor manera. Podemos dividir las alteraciones de la atención en alteraciones cualitativas y alteraciones cuantitativas. Estas a su vez se dividen, la primera en pseudoprosexia y las otras en aprosexia, hipoprosexia, hiperprosexia y paraprosexia. Las alteraciones cualitativas, más focalizadamente la pseudoprosexia, vendría siendo cuando la conciencia se focaliza en aspectos diferentes a lo que debería. Es decir, yo tengo que estar pendiente de unos aspectos de mi entorno, tengo que estar pendiente en algo particular de mi entorno, sin embargo no lo estoy pendiente de otras cosas. Por ejemplo, existen dos trastornos, tal como la hipocondría y el trastorno obsesivo. La hipocondría
viene siendo el trastorno donde el paciente cree que padece alguna enfermedad grave. Esas personas que siempre tienen el pensamiento de que siempre están enfermos y que se automedican, que tienen una imagen diferente a la que realmente existe. En eso el paciente está focalizado en su enfermedad como tal, es decir, en su corporidad, en su persona, y no fija el foco en otros elementos de su ambiente. De igual forma, el trastorno obsesivo, que es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor, preocupación y conductas repetitivas. El trastorno obsesivo es también un ejemplo de pseudoprosexia, ya que la atención se centra en el objetivo, en el objeto que constituye la obsesión. Ok, ahora vamos a hablarles de las alteraciones cuantitativas. Estas se dividen, como lo habíamos mencionado, en la aproprosexia, la hipoprosexia, la hiperprosexia y la paraprosexia. Alteraciones cuantitativas. La aprosexia es la inhabilidad absoluta de un objetivo de fijar su atención sobre un objeto. Este término fue acuñado por Gould en 1886. Y es la no capacidad que tiene la persona de poder fijar su atención sobre un objeto. La hipoprosexia es la disminución de la capacidad atentiva. Podemos ver varias formas varios enfoques acerca de cómo se presenta la hipoprosexia. El primero sería la distrabilidad. La distrabilidad es la aparición de cambios bruscos en la atención. Está caracterizada por la focalización en poco tiempo de varios estímulos. Es decir, cuando comúnmente conocemos una persona que es distraída, que fija su atención en diferentes focos. También tenemos la negligencia. Es la caracterizada por la falta de atención ante determinados estímulos. Una representación de ella es la eminigencia espacial. Esto es cuando una persona tiene la dificultad de no poder percibir los estímulos que se encuentran a un lado de su campo visual o su campo perceptual. Por ejemplo, si existe una lesión en el hemisferio parietal derecho, puede existir una incapacidad de atender a los estímulos presentados al lado izquierdo, es decir, al lado contralateral. Este síndrome consta de 4 características resaltantes. La hemi-inatención, que es la incapacidad para responder a los estímulos presentados contralateralmente de la lesión. La extinción, que son los defectos de atención en los estímulos contralaterales. La hemiagnesia, que es la incapacidad para iniciar una acción hacia un espacio contralateral. Y el negle, que es la omisión de la mitad contralateral donde se encuentra la lesión. Lo importante de la negligencia es que podamos darnos cuenta que la persona no tiene la capacidad de poder fijar su atención en un estímulo presentado ante ella en una parte de su campo visual. La fatigabilidad de la atención es la dispersión de la conciencia y disminución de la concentración mental, producto de la estimulación constante.
cuando uno se siente fatigado porque ha permanecido su atención en el mismo foco durante un periodo de tiempo muy prolongado. La hiperprosexia es el aumento excesivo de la atención. Podemos tener dos tipos de hiperprosexia. El primero sería el síndrome de inquietud psicomotriz y los síntomas maníacos. El síndrome de inquietud psicomotriz es son aquellas personas que se encuentran ansiosas, que el foco de su atención no se encuentra en un solo tiene picos. Cuando una persona sufre el síndrome de inquietud psicomotriz, tiene picos de atención. Esto hace que la persona pueda tener mayor foco de atención sobre un objeto. De igual forma, los síntomas maníacos. Cuando una persona posee o manifiesta síntomas maníacos, va a prestarle mucha atención a los objetos, al objeto de la manía que la persona posee. Luego tenemos la paraprosexia, que es el aumento de la atención espontánea con disminución de la atención voluntaria. Aquí vamos a entrar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y al trastorno por déficit de atención. Para explicarlos de una mejor manera, preparé un cuadro donde, donde se presentan las diferencias entre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. La diferencia más característica es la incapacidad para estar tranquilo. Es decir, la persona con hiperactividad va a tener no va a poder estar quieto ante la mayoría de las situaciones, cosa que no pasa con la persona que no tiene el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, como ya les decía, trastorno de déficit de atención, incapacidad para estarse quieto y concentrarse en algo, es incapaz de acabar las cosas que supongan un esfuerzo. Cuando habla se expresa con excesiva locuacidad, no puede esperar su turno, interrumpe con facilidad a los demás, es muy impaciente y le cuesta estar sentado de forma relajada. Su impulsividad le lleva a precipitarse en la mayoría de sus acciones. Es decir, como habíamos comentado anteriormente, la paraprosexia es el aumento de la atención espontánea con disminución de la atención voluntaria. Es decir, yo espontáneamente, como tengo hiperactividad, no puedo estar atendiendo los estímulos que debería estar atendiendo, porque espontáneamente tengo que moverme, tengo que estar inquieto, tengo la falta de la concentración. De ahí el tipo de la alteración y de por qué el déficit de atención se le muestra con la hiperactividad, cosa que es diferente al trastorno de déficit de atención sin la hiperactividad. Las características son gran dispersión mental, se distraen muy fácilmente, les cuesta entender las cosas de un modo claro y rápido, parece que nunca entienden las órdenes. Cualquier tarea que implique de mucha concentración supone un esfuerzo titánico que no siempre son capaces de mantener hasta el final. Dificultad para organizarse, son muy distraídos y se olvidan rápidamente de las cosas si no las han entendido claramente. Es decir, estas personas son tranquilas, pero tienen una dispersión mental. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos dicho anteriormente, la paraprosexia es el aumento de la atención espontánea con disminución de la atención voluntaria. Es decir, las personas con el déficit de atención sin hiperactividad
no van a poder concentrarse en aquello, o no van a poder focalizar aquellos objetos que voluntariamente deberían poder, porque espontáneamente tienen una dispersión mental. ¿Sí? Es igual que el déficit de atención que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero la persona que sufre de este trastorno sí se puede estar tranquila, y en algunos casos se les nota muy distraídos, se les nota olvidadizos. Muy bien, ahora vamos a hacer las explicaciones de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. El primero va a ser el intervalo de gradiente de refuerzo. El intervalo de gradiente de refuerzo es una investigación realizada por Zach Bolden y Serjan, donde los estímulos reforzantes son más eficaces cuando se presentan más cercanos a la conducta. De igual manera, también serán menos eficaces cuando su presencia sea más lejana. Es por esto que refuerzos demorados, como los presentes en las actividades escolares, tendrán menor atención a aquellos con un aplazamiento que gozarán un exceso en la actividad. Luego tenemos las variaciones de los sistemas monomenérgicos. Las variaciones de los sistemas monomenérgicos involucran una disfunción biológica en la transmisión de la noradrenalina y la dopamina. Es decir, existe una alteración en la producción y asimilación de la noradrenalina y la dopamina, encargados, como nos explicaron anteriormente, de lo que vendría siendo el proceso atencional. Esta alteración puede ser una alteración en la enzima dopamina B hidroxilasa para que regula el pase de la dopamina a la noradrenalina en el proceso de sintetización. Asimismo, alteraciones en los sistemas dopaminérgicos y alteraciones en los sistemas noradrenalérgicos. Además de esto, también tenemos alteraciones anatómico-funcionales, donde los circuitos o grupos de neuronas que controlan la atención suelen ser de menor tamaño y menos activos en los niños que sufren los trastornos. Zonas como la corteza frontal, las zonas prefrontales, cuerpo calloso y los ganglios basales se pueden ver comprometidas. Por esto, el cerebro compensa activando otras zonas y haciendo el procesamiento defectuoso, originando el trastorno como tal, ya sea la parte de la hiperactividad o ya sea la parte del déficit de atención. Vamos a hablar un poco de cómo podría estar influenciando cada uno de los diversos circuitos o grupos de neuronas en el desarrollo del trastorno. La corteza prefrontal se encarga de la función ejecutiva, la planificación, iniciación y la regulación, evaluación y corrección de las actividades. Aquellas alteraciones en la región suelen distraerse por estímulos irrelevantes, ya que no posee la regulación correcta en las actividades. Es decir, que si uno tiene un problema en la corteza prefrontal, ya sea porque no se posee del tamaño correcto o porque ha sufrido algún tipo de lesión, puede tener implicaciones tanto en la regulación como en la evaluación y planificación de las actividades que uno va a realizar. Además, también se ha evidenciado que alteraciones en el cíngulo anterior del cuerpo calloso tienen repercusión en la regulación de la atención y en la eliminación de las distracciones, así como también una parte más anterior delante de la rodilla del cuerpo calloso, implicada en la regulación del humor. Eso explicaría por qué los niños con déficit de atención con hiperactividad tengan problemas en la regulación efectiva y en el manejo de las emociones. También los ganglios basales se encargan del control de los impulsos, ya que filtran la información que llega de otras regiones del cerebro e inhiben las respuestas automáticas. Abordajes psicofarmacológicos.
Tenemos dos tipos de abordaje psicofarmacológico: las medicaciones estimulantes o agonistas dopaminérgicos, donde se encuentra el metilfenidato o Ritalin. El metilfenidato o Ritalin tiene un efecto en la membrana presináptica de los terminales dopaminérgicos, bloqueando los transportadores de dopamina y así el proceso de recaptura de esta. Es decir, al hacer el bloqueo de los transportadores de la dopamina, se realiza un efecto agonista sobre la dopamina, permitiendo la mayor recaptura de esta. Asimismo, puede presentar varios efectos secundarios como disminución del apetito, retardo en el crecimiento, insomnio y desarrollo de tics. También tenemos los inhibidores de la recaptación noradrenalérgica, tal como la atomoxetina y el bupropion. La atomoxetina es un inhibidor potente y altamente selectivo del transportador presináptico de la noradrenalina y se realiza un tratamiento en niños mayores de 6 años. El bupropion es un inhibidor selectivo de la recaptación de la neurona de la catecolcamina, noradrenalina y dopamina, con un mínimo efecto sobre la recaptación de las indolaminas, serotonina. Puede ocasionar hipersensibilidad, reacciones anafilácticas, urticarias, dolor torácico, insomnio, insuficiencia hepática, psicosis y dependencia, así como puede afectar la capacidad motora. Para más información y referencias, ver el informe de esta investigación en el enlace que estás viendo.